Muy buena tarde a todos y todas las asistentes y asistentes que nos van a ver el día de hoy. Hoy estamos en pues justamente 13 foro de psicología educativa, voz colectiva del conocimiento. El día de hoy tenemos bueno, dos mujeres maravillosas que nos van a encontrar pues en esta voz del conocimiento con los siguientes temas. Para esto contamos con Mariana González Espinosa con el tema de dignificar la sexualidad, experiencias de jóvenes mujeres en el sistema de justicia para adolescentes. Y bueno, antes de iniciar queremos recordarles a todos que pueden comentar justamente preguntas, dudas con respecto a los temas y bueno, sobre todo igual que sigan las páginas, ¿no? De Psicólogos Educativos en Acción, las que se vayan a proporcionar aquí si son necesarias y bueno, sobre todo pues agradecerles que están aquí a las dos ponentes para que pues justamente nos compartan, ¿no? Esta parte de pues las investigaciones o los temas que son relevantes y necesarios el día de hoy nombrar. Y bueno, le doy paso a la ponente Mariana González Espinosa. Sí, muchas gracias. Solo denme un segundito para presentar y estoy con ustedes en 2 segundos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que pueden poner los comentarios, preguntas y toda esta parte pues de justo el enriquecimiento de pues las participaciones. Entonces, pues justamente también contarles un poco, ¿no? De la iniciativa que tenemos el día de hoy, que justo es esta parte de el proyecto de los foros de psicología educativa y bueno, sin los ponentes esto no sería posible. A ver, ya un segundito para que ya se vea la presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, le cedo el micrófono a Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias y discúlpame la interrupción. Pues bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Estoy muy contenta y muy honrada por poder presentarles este trabajo que he estado realizando durante ya cerca de un año. Este trabajo corresponde a el proceso que estoy llevando a cabo en la maestría en estudios de la sexualidad que estoy realizando en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Y bueno, estoy haciendo un trabajo de investigación que se basa y que busca dignificar la sexualidad de jóvenes mujeres y a través de eso analizar las experiencias que tienen estas mujeres dentro de los sistemas de justicia integrales para adolescentes. Entonces, me gustaría platicarles un poquito del proceso que yo he ido llevando a cabo y al final hacerles algunas como preguntillas que me gustaría más que se queden como de reflexión para quienes estén sintonizando este espacio. Bueno, pues este trabajo inicia con preguntarme yo por qué las cárceles pues tienen ciertas características que me parece que no solo privan de la libertad a las personas, sino que, es decir, no solo la libertad de movimiento, sino la libertad en diferentes sentidos, ¿no? Tanto emocionales como subjetivos, como identitarios. Y para las mujeres me parecía que había ciertas características y ciertas condiciones que estaban ahí muy presentes y que al mismo tiempo que están presentes están muy poco eh, entendidas, muy poco estudiadas a nivel general. Entonces, bueno, yo me dispuse a hacer un análisis teórico e histórico sobre el funcionamiento de las cárceles como dispositivos de poder y de opresión. Me di cuenta de que las cárceles son espacios que surgen como espacios que se intercambian por el castigo que se llevaba a cabo durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre fue una necesidad históricamente castigar a aquellos que no iban con lo que el sistema buscaba tener. Y entonces, bueno, la cárcel entonces aparece como un dispositivo de poder y de opresión, y eso se hace a través de la transformación que se da de las dinámicas de producción, es decir, cuando el feudalismo se transforma y entonces surge el capitalismo como un nuevo modelo de producción
que genera a un nuevo individuo desposeído. Y no solo desposeído en cuestión de capital, sino desposeído de muchos tipos de formas, ¿no? Que tienen que ver con la manera en la que pueden vivir, de las tierras, de sus identidades, de sus emociones y demás. Y entonces, bueno, eso conlleva socialmente una forma de colocar a estos individuos como en la relación delincuencia-criminalización, ¿no? Porque hay cuestiones de raza atravesando, hay cuestiones de género atravesando, que les voy a ir platicando cómo se van dando. Pero esto está vinculado estrechamente con el tema del castigo. Y entonces, bueno, pues yo me doy cuenta de que a través de todo este recorrido se hace el desarrollo del sistema carcelario moderno y empiezo a hacer un análisis de cómo a partir del castigo que se daba durante la historia, pasamos al sistema, a los sistemas pioneros que se dieron de las cárceles, que es el sistema pensilvánico y el filadélfico, que tenían características específicas de control, por supuesto, en condiciones que hay que pensar bastante deshumanizantes, y entonces hasta lo que actualmente es el sistema carcelario moderno, evidentemente con sus características y particularidades en cada país. En ese sentido, me metí a entender cómo se da el sistema penitenciario en México y las características que tiene, que precisamente pues derivan de mantener ciertas condiciones, porque bueno, México ha firmado tratados internacionales que buscan mantener pues los derechos humanos garantizados, ¿no? Y buscan, pongámosle un poco entre comillas. Pero bueno, a partir de ahí, pues yo hago ese recorrido y luego mi trabajo es sobre mujeres y además sobre mujeres adolescentes, entonces requerí regresarme otra vez a la historia para entender qué pasaba con las mujeres en cuestiones de la cárcel, ¿no? Porque en realidad, en este sentido, las mujeres son muy poco estudiadas en los fenómenos de la cárcel porque son poblaciones pequeñas, no corresponden a la misma cantidad de hombres que existen en estos espacios y entonces, bueno, hay mayores procesos ahí que se dan, por supuesto, de violencia y pues sesgos importantes que se dan en razón de género. Y entonces hago un análisis sobre cómo se da históricamente desde la época prehispánica la situación del castigo para las mujeres, que tiene que ver totalmente con cuestiones de género, es decir, formas en las que el ser mujer en sí se ve castigado por el simple hecho de ser, ¿no? Y entonces esto se va transformando ciertamente, más o menos, durante la historia, pero mantiene como algo en común, que se trata de una forma de castigar por ser mujer, ¿no? Un poco por ahí va el asunto, y tiene que ver con cuestiones de la maternidad, el cuidado de los hijos, el cuidado de los otros y las otras, ¿no? No hay una expectativa diferente a nivel histórico y a nivel social, por lo que he encontrado, de las mujeres. Y entonces aquellas que son criminales o son criminalizadas rompen con estos esquemas que se esperan de la mujer, es decir, de ser madre, de ser cuidadora, de ser amorosa, de ser delicada, ¿no? Con esa expectativa de lo que implica ser mujer. Y entonces me doy cuenta de que las cárceles son espacios reproductores del género, ¿no? En realidad son espacios bastante estructurados en un sistema machista heteropatriarcal, y entonces a partir de ahí tenemos ciertas condiciones que hay que tener como muy presentes, porque entonces podemos rescatar y empezar a destacar algunas cosas sobre lo que pueden vivir las mujeres dentro de las cárceles. Y otra vez tuve que regresarme porque no solo son mujeres, también son jóvenes. Entonces, a partir de ahí, otra vez hago un recorrido histórico sobre cómo han funcionado los sistemas de justicia juveniles desde el no desarrollo o las no categorización de la infancia y la juventud, porque en cierto periodo de la historia no existían, y entonces al no existir, las infancias, las niñeces y las juventudes eran tratadas de la misma manera que los adultos, ¿no? Y por ende estaban en espacios similares al de los adultos, como podían ser las prisiones, ¿no? Y además estamos hablando de espacios que no eran cálidos, ¿no? En realidad vivían en condiciones de hacinamiento, de mucha violencia, de además la criminalización que se daba en ciertas épocas también va variando, ¿no? Dependiendo de lo que se espera y de las características de cada sociedad, pero entonces podíamos encontrar a niños y niñas en cárceles con adultos, mendigos, mujeres que fueron encarceladas por prostitución o por cuestiones, delitos sexuales.
Entonces, bueno, esto va ocurriendo conforme la historia, surge el concepto de infancia y a través de esto, bueno, pasan muchas cosas que por tiempo no me puedo detener tanto en esto, pero bueno, al menos aquí en México, un poco los sistemas de justicia se transforman durante el 2016 que surge la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que marca un hito importante porque entonces a partir de que México, creo que por el 2011, firma tratados internacionales en materia de derechos humanos, está obligado en cierta postura a mantener estos derechos humanos, sobre todo en el caso de niños, niñas y adolescentes, y esto está basado en muchos derechos y decretos internacionales. Entonces, bueno, a partir de aquí surge mi marco contextual, que bueno, es en los sistemas integrales de justicia adolescente, en particular en los centros especializados que hay en México. Déjenme platicarles que en México, en toda la República, hay 51 centros especializados para el trato con adolescentes en funcionamiento. 45 proporcionan medidas de internamiento, es decir, de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que se encuentran en procesos que les privan de la libertad y los 6 restantes están en modalidad de externamiento. Esto quiere decir que estos chicos, estas chicas salen y entran de los espacios y van pues teniendo como una especie de escuela, por decirlo así, pero es decir, no están privados de la libertad. Yo me voy a volcar o me he volcado en ese trabajo en uno de estos centros especializados, además de estos 51 y de los 45 que proporcionan medidas de internamiento, solamente 3 en toda la República se dedican al internamiento de mujeres adolescentes. El resto o son mixtos o son dedicados al trato con adolescentes hombres. Entonces, bueno, esto es una cuestión importante porque en realidad la población de hombres es mucho mayor que la de las mujeres. Aproximadamente para el 2023, que son las últimas cifras que me encontré, más o menos 1,100 personas adolescentes eran hombres y más o menos 99 son mujeres, ¿no? Entonces sí es una brecha importante y además las medidas por las que están ahí o los delitos por los que están ahí tienen que ver con cuestiones de violencia importante, pero que además también empiezan a dilucidar formas en las que estas juventudes han vivido ciertas características en sus contextos sociales, ¿no? La gran mayoría están en Sonora, en espacios que en México de por sí son bastante violentos y entonces hay que entender que un poco parte de lo que está sucediendo tiene que ver con el contexto cultural y social que se está dando y que está gestando ciertas formas de identidad que son esperadas y que entonces pues hay que pensar como desde un punto más crítico, no solo por el delito, sino qué está pasando detrás. Entonces, bueno, actualmente estoy trabajando con 14 mujeres en internamiento de 2 grupos distintos, ¿no? Las chicas que están en ejecución, es decir, chicas que ya cuentan con una sentencia y están cumpliendo una condena específica. La mayor cantidad de condena que pueden llevar son 5 años. Y otras chicas, que son 7, que se encuentran en un espacio de internamiento preventivo, es decir, que están en espera de una sentencia, pero están privadas de la libertad esperando a que haya un proceso que ya les diga si cometieron o no el delito. Entonces, bueno, estas chicas suelen salir o entrar dependiendo del tiempo. Pero bueno, estoy trabajando con ellas para justo hacer este proceso que sea buscar dignificar la sexualidad, porque me parece un punto bien importante y bien específico en este trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque la sexualidad es un campo en donde podemos entender cómo funciona el poder, el control y la regulación, ¿no? ¿Regulación de qué? De los cuerpos, pero no solo cuerpos físicos, los cuerpos simbólicos, ¿no? Los cuerpos contextuales, es decir, nos habla de un entramado que está girando y la sexualidad vista desde un punto de vista integral, pues va dándonos pistas de lo que está pasando a nivel social y a nivel histórico y del por qué entonces hay ciertas identidades o ciertas subjetividades que están ahí rondando y que además tienen también que ver con lo esperado por lo social, pero también de aquello que lo social no quiere ver, pero al mismo tiempo pues está ahí generando también ciertos tipos de castigo, de aprisionamiento, de poner en periferias y en minorías a las poblaciones. Entonces, bueno, estos también son ejes teóricos importantes que van conduciendo mi trabajo y que se
conectan con un punto importante que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Es decir, de distintas formas en las que se pueden mirar las vulnerabilidades y las formas de opresión que estas poblaciones están viviendo, y que además una de las que destaca pues tiene que ver con la juventud, pero también con el género, ¿no? También con la raza. Y entonces, bueno, esto va articulando un panorama que complejiza la sexualidad y que me hace mirar precisamente la importancia de dignificarla, porque no se trata solo de hablar de sexualidad en un sentido estrictamente biológico, sino de hablar de sexualidad desde un sentido integral que abogue o que impacte en el ser, ¿no? De estas chicas y sobre todo de su manera de conducirse en el mundo, ¿no? De ser y estar. Entonces, bueno, uno de estos espacios importantes del trabajo es un capitulado que tengo sobre el encierro femenino que tiene que ver con una deuda que hay hacia la dignidad, porque pareciera que ser entonces una persona privada de la libertad no puede ser digno, ¿no? No pueden vivir un proceso que sea dignificante o que sea respetuoso. Entonces, bueno, precisamente por los que les contaba de que las prisiones funcionan como espacios reproductores de formas violentas que circulan en lo social, como el género, como la raza, como ciertas cuestiones de colonización, pues entonces me di cuenta de que hay condiciones de la sexualidad femenina en prisión que están tejidas por una serie de opresiones bien potentes y que necesitan ser vistas de manera urgente porque están violando derechos, aunque se supone que tendrían que garantizarlos, los están violando y entonces también están poniendo en perspectiva en realidad un problema mayor que no solo tiene que ver con, bueno, son chicas criminales, sino qué está pasando, por qué están entrando en estos espacios y qué es lo que hay a nivel social, a nivel histórico, que lleva, ¿no? A estos espacios, a estas mujeres, porque además no son cualquier mujer, ¿no? Son mujeres racializadas, son mujeres que vienen de ciertos espacios de México, ¿no? Mujeres que traen alguna ascendencia indígena. Entonces, hay características ahí que son importantes de mirar. Y bueno, ello me va a ir llevando poco a poco hacia, bueno, me ha ido llevando poco a poco hacia trabajar el tema de la dignidad. Esto me lo voy a saltar por cuestiones de tiempo y esto también. Pero bueno, uno de los hallazgos que he encontrado es la importancia, por ejemplo, del tema que existe sobre las emociones, ¿no? Es decir, pareciera que en estos espacios se priva de la libertad, pero se priva de todo. Las emociones, el ser, el estar, ciertas relaciones con su cuerpo, ¿no? Pareciera que entonces hay que obturarlo todo porque el encierro, la privación de la libertad necesita limitarlo todo. Y entonces me he encontrado con muchas formas de violencia que se están reproduciendo para estas chicas y que además no les permiten vivirse desde un lugar que pueda transformarlas o que les permita mirarse desde una perspectiva o desde una lógica que les permita salir de ese espacio. Y el problema con las cárceles es que las personas que se encuentran privadas de la libertad reingresan en un porcentaje altísimo, precisamente porque las condiciones que hay de las cárceles no les permiten transformar las lógicas de las que devienen. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, algunas de las actividades que se realizan, que sí son positivas, pero no les dan un espacio transformador. Por ejemplo, para las mujeres en general, lo que se les permite o lo que se les posibilita es vamos a aprender sobre un curso de belleza, o vamos a aprender a cortar el pelo, o vamos a aprender a hacer uñas, que son oficios muy buenos y muy positivos, pero que de alguna manera van a terminar en cuanto salgan haciendo en los espacios de los que vivieron violencia, de los que vivieron cierta falta de recursos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la mayoría van a volver a los tipos de violencia o de situaciones que les hayan llevado a delinquir, y entonces vamos a tener ahí una problemática porque precisamente no hay no hay una intención de transformar sus condiciones de vida y de precisamente vivir con procesos dignos, ¿no? No solo en el sentido de lo sexual, sino en el sentido de ser, de estar en el mundo desde un lugar positivo para ellas, ¿no? Desde lo que ellas entiendan como positivo. Entonces, bueno, yo esto lo he hecho a través de una investigación acción participativa. Mi intención ha sido hacer un taller porque, bueno, yo necesitaba cierto criterio muy estructurado para poder entrar a la institución y entonces formé un taller
con la intención de saber qué sentían ellas, qué pensaban ellas sobre la sexualidad. Y a través de eso fue muy interesante cómo se fue configurando un grupo muy positivo y muy sororo de mujeres en donde pudieron compartir cuestiones de la sexualidad desde lo más simple, como las emociones, como quién soy, como el conocimiento de la anatomía genital femenina, como el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, hasta cuestiones que tenían que ver ya con reconocer violencias que habían vivido, con reconocer ciertas cuestiones de la sexualidad que estaban allí metidas en sus perspectivas y en su análisis de cómo vivir la sexualidad, que también tenían muchos tintes violentos, ¿no? Que en realidad no tenía que ver con algo que ellas quisieran hacer, sino más bien con algo que parecía que la sociedad pues decía que es lo que se tiene que vivir como desde lo sexual. Y entonces, pues se fue convirtiendo poco a poco en un espacio de compartir, en un espacio de mucha horizontalidad, que siempre ha sido mi intención hacer con ellas, porque algo de lo que también me di cuenta con ellas es que generalmente cuando llegan a darles talleres, hay una situación de poder importante. De por sí, que ellas están en un espacio privado de la libertad y llegue una persona a darles un taller, ya coloca, ¿no? Cierta posición desigual y de poder importante. Pero entonces, poder ir y entonces colocarse en un lugar de yo también puedo aprender de ti y yo también te puedo escuchar y yo también puedo no saber lo que tú me estás preguntando necesariamente, impulsó una dinámica que entonces empezó a transformar, ¿no? Las maneras de mirar la sexualidad. De pronto era cuestionarse, oye, entonces sí puedo decir que no, entonces sí puedo mirar mi anatomía desde un lugar que sea más gentil, que sea mucho más comprensivo con los procesos que se viven, ¿no? Desde el nombrar incluso, porque el no saber cómo se nombran los genitales ya nos trae ciertas cuestiones incluso que abren posibilidades hacia la violencia. Y entonces, bueno, a nivel general ha sido un trabajo que sigo realizando, esto todavía está tejiéndose, hay muchas coordenadas que me faltan tocar por allí, pero me gustaría a mí dejarles un par de cuestiones. La primera es que al ser investigadores, al ser personas que estamos en un rubro de educación, en un rubro de psicología, tenemos una responsabilidad ética importante sobre cómo acercarnos a las personas con quienes trabajamos. Principalmente porque cuando hacemos investigaciones o cuando hacemos un trabajo de acercarnos a otros, podemos generar ciertas fisuras o podemos generar ciertas cuestiones ahí emocionales o alguna ruptura que pueda ser importante para las personas y de pronto quizás acercarnos como investigadores desde un lugar que sea solo del poder de sacar, de extraer información e irnos, quizás puede ser bastante violento. Entonces, a mí me gustaría mucho poder compartirles que a veces también se pueden hacer investigaciones desde cuestiones más del afecto, desde cuestiones que puedan ser más cuidadosas y más horizontales y que no necesariamente tienen que hacer que nuestras investigaciones sean malas, ¿no? En realidad trabajamos con lo humano y lo humano siempre nos apunta, ¿no? Siempre algo apuntala en nosotros. Entonces, quizás no hay que tenerle tanto miedo a eso. Y otra cuestión que me gustaría compartirles es que estos espacios, las cárceles en general, necesitan de personas que les pongan atención, necesitan miradas, que tengan una intención de investigar, de escuchar, de mirar más allá de los crímenes, más allá del delito, ¿no? Tampoco romantizando, ¿no? Hay que entender, no justificar, pero quizás sería momento también de aventurarnos en espacios como estos, porque aunque tienen sus tintes medio oscuros y medio dolorosos también para quienes investigamos, también pueden ser procesos que pueden precisamente buscar dignificar, ¿no? Ciertas cuestiones y a lo mejor transformar algo, a lo mejor no, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho invitarles pues, a investigar, a informarse un poco sobre estos temas. Y bueno, yo creo que concluiría aquí mi participación. Yo les agradezco mucho por escucharme y bueno, cualquier duda o comentario, estaré muy contenta de escucharles y de responderles. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, licenciada Mariana. Pues la verdad es que el día de hoy trajo un tema sumamente interesante aquí, que es esta parte de cambiar pues el enfoque que tenemos de la educación a un lugar donde ha sido muy punitivo y sobre todo pues justamente violento, ¿no? Contra pues justamente poblaciones que de por sí ya están en una situación de vulnerabilidad y que estando dentro, ¿no? De pues justamente el ser privados de la libertad es aumentar, ¿no? Esta situación y pues la verdad es que agradecemos muchísimo este proyecto que nos presentó y pues aquí desde la asociación tiene todo nuestro apoyo para cualquier cosa que se suscite en un futuro y pues sobre todo saber, ¿no? Cómo sigue el proyecto. Entonces pues nos encantaría tenerla en el foro pues justo con estos avances y bueno, pues nada más me queda decirles a los asistentes que pueden seguir haciendo preguntas o comentarios para que demos paso ahorita a la segunda ponencia. Como les digo, el día de hoy tenemos dos mujeres maravillosas que nos están mostrando como otra cara de la educación. Y bueno, tenemos a la ponente Rocío Vianey Martínez Bernal con el tema de aprendiendo sobre autismo y el apoyo al alumnado autista. Bueno, licenciada Rocío, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más dame un momento para presentar. Claro que sí. Y bueno, nada más recordarles que pueden seguir haciendo comentarios, preguntando igual, compartiendo y bueno, sobre todo seguir apoyando esta iniciativa que tenemos en la asociación de llevar la psicología educativa a las escuelas. Como vimos, es muy necesario tener estas redes, ¿no? De pues justo ciencias de la educación, sobre la psicología educativa en ámbitos también fuera del aula de clases, también en el aula de clases y bueno, justo estas iniciativas son sumamente importantes pues para visibilizar el trabajo que hay. Ahorita ya se está presentando y ya le cedo el micrófono, licenciada. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Vianey, soy licenciada en Psicología Educativa y pues principalmente trabajo en esta área del autismo. También soy autista y TDAH, entonces no nada más lo vivo desde la experiencia laboral, sino también desde pues mi propia experiencia de vida, ¿no? A pesar de que en realidad pues yo me enteré de esto hace relativamente poco. Entonces, pues bueno, quisiera comenzar con una parte introductoria sobre qué es el autismo. Principalmente, bueno, ya sabemos que el autismo dentro del marco médico se determina que es un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, desde una visión que yo manejo, que es más la cuestión de la cuestión social, desde el paradigma de la neurodiversidad, pues el autismo es una neurodivergencia, ¿no? En esta neurodivergencia se habla del autismo donde una persona presenta características distintas en la forma de percibir, de comunicar y de socializar, que son diferentes al estilo típico o al neurotipo típico, que es, se podría decir que es el que está mayormente presente dentro de la raza humana, ¿no? Y aquí pongo una cita de una investigadora que también es autista y ella dice, se describe el autismo como parte del rango de variación natural en el desarrollo neurológico humano, es decir, el autismo es una forma distinta de pensar, ¿sí? No, más allá de las etiquetas clínicas, el autismo es una forma distinta de percibir, de pensar y de expresar precisamente esa forma de pensar. Ahora, el autismo, a pesar de que depende mucho del entorno, del lugar, no es una enfermedad. Las investigaciones ya no lo han dicho, no es algo que se cura, no es algo que se trata, porque no es una enfermedad, no es un defecto, tampoco es producto de la mala crianza y lo que ahora se escucha mucho es que es una moda. No, el autismo no es una moda. Claro, no podemos impedir que haya personajes o personas que digan, ahorita se está hablando mucho del tema, entonces yo también, ¿no? Y se malutilice o se dé una mala imagen, pero hablando específicamente de lo que es el autismo como tal,
no es algo que nada más porque digas que lo eres, ya lo eres. Es algo con lo que naces, con lo que vives y con lo que mueres. Forma parte de ti como persona y te hace ser quien eres, porque gracias a esa forma en la que percibes al mundo, pues es como tú te expresas en él, ¿no? Mucho se hablaba hace tiempo de que era producto de una mala crianza, incluso hubo una teoría que se llamaba la teoría de la madre refrigerador, por ahí Leo Kanner estuvo a cargo de plantear esto, eh, donde se decía que la relación con la madre afectaba el desarrollo de la infancia, del niño, de la niña, y esto los hacía autistas, pero pues no, ya hace tiempo que se habló de desmentir este mito, de esta teoría, donde se sabe que el autismo de hecho es genético, es una herencia genética, en la mayoría de los casos ha sido comprobado. Hay un estudio que habla sobre que en un 80% por lo menos de los casos se ha podido comprobar que esto es hereditario, es genético. Hay hasta ahorita más de 3.000 genes implicados en la cuestión del autismo y el otro 20% se habla de cuestiones externas, de factores ambientales, no porque esté comprobado que es por esto, sino porque no se pudo comprobar o no se ha podido comprobar al 100% que sea genético. Entonces, bueno, dentro de la perspectiva social no se habla de trastorno. ¿Por qué? Porque trastorno, aquí lo tengo en la presentación, se refiere a una alteración de lo normal. Habla de algo fuera de los estándares, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué es realmente normal? Tendríamos que empezar por esa parte. Sabemos que la palabra normal nada más es algo sobrevalorado, por así decirlo, porque en realidad, pues, todas las personas somos diferentes, ¿no? Claro, de acuerdo a ciertos estándares, principalmente clínicos, médicos, la cuestión comportamental juega aquí un factor muy importante. Algunos mitos importantes sobre el autismo y algunos ya han sido bastante mencionados en las redes. Uno de ellos es que el autismo se da más en hombres que en mujeres. Actualmente, y según los últimos estudios que fueron más o menos en el 2017 al 2023, se sabe que en realidad la prevalencia del autismo se da básicamente igual en hombres que en mujeres. Sin embargo, por cuestiones de sesgo de género, el diagnóstico se da muchísimo menos en las mujeres. Hasta ahorita se tiene que en diagnóstico se puede diagnosticar por cada 3 hombres a una mujer. Sin embargo, el hecho de diagnóstico es aparte, ¿no? Porque habemos muchas personas que somos de diagnóstico tardío, que supimos de esta situación hasta bastante entrados en la adultez. Sin embargo, no significa que no lo hayamos sido antes. Las personas autistas no les gusta socializar, es otro de los mitos que hasta la fecha he escuchado que se sigue promoviendo. Y no es que a las personas autistas no les guste socializar, esto va a depender de muchos factores. Hay personas que no son autistas, que no les gusta socializar por las experiencias de vida, por el entorno, por el contexto, porque ese día no tienen ganas. Entonces, lo que sí es cierto es que en muchas personas autistas la socialización es compleja. ¿Por qué? Porque implican modos, comportamientos, un lenguaje distinto. Entonces, pues obviamente cuando no te sientes cómodo en un entorno donde no te entienden, donde no los entiendes, donde no logras ese, pues ahora sí que competir con las acciones, con los chistes, las bromas, los juegos, que se da mucho en la infancia, que a veces no entiendes la forma de jugar de otros niños, pues obviamente dices, aquí no puedo, ¿no? Y no es que no quiera socializar, es que hay barreras entre la forma en la que una persona neurotípica lo hace a en lo que una persona autista lo hace. El autismo se puede curar o mejorar, no, porque no es una enfermedad. Y no se puede mejorar el autismo, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que mi niño antes no hablaba y ahora ya habla, entonces se mejoró. Ok, dentro de las personas neurodivergentes, no nada más es del autismo, es de varias neurodivergencias. Existe algo llamado desarrollo asíncrono. Esto significa que algunas de las habilidades que vamos desarrollando pues no van de acuerdo a las edades estipuladas para las personas neurotípicas. Entonces, no es que el niño antes no hablara y ya se curó del autismo porque ya habla, sino que su desarrollo implicó que él pudiera hablar un poco después.
o un mucho después, o hay personas autistas que nunca hablan, pero eso no significa que no entiendan el lenguaje. Entonces, si socializan, no se curan, sino que se van adquiriendo habilidades de una forma distinta. Las personas autistas nunca hacen contacto visual, esto también es un mito. Hay personas autistas que hacen contacto visual, hay personas autistas que a veces hacemos contacto visual y hay personas autistas que nunca lo hacen. Esto va a depender de la comodidad, del enmascaramiento, que es esta forma de camuflajear nuestras características autistas, es decir, nos forzamos a tener comportamientos neurotípicos. Entonces, pues esto va a variar. Hay personas autistas que logran desarrollar incluso estrategias y dicen, no, es que yo no miro a los ojos, sino que miro atrás de la persona, ¿no? Entonces parece que estoy haciendo contacto visual y eso me permite no sentirme tan incómodo. El autismo solo se da en la infancia, bueno, ya lo había mencionado, uno nace, crece y se muere autista, es una forma de funcionamiento del cerebro, entonces no es que nada más se dé en la infancia y luego ya no. Las personas autistas no se comunican, obviamente sí, la forma de comunicación es distinta. Incluso, por ejemplo, hay personas autistas que son hablantes, hay personas autistas que son semi-hablantes o mínimamente hablantes y hay personas autistas que son no hablantes. Sin embargo, la forma de comunicación va a variar. Sabemos, o tal vez no lo sepa, pero por lo menos yo creo que muchos ya saben que, de hecho, la mayor parte de la comunicación del ser humano no es oral. ¿Sí? Más del 90% de nuestra comunicación es no verbal. Por lo tanto, existe esta ironía de que esperan que personas autistas no hablantes hablen, porque si no, no se comunican, cuando hay comportamientos, hay señales, hay sonidos, hay expresiones que son comunicación. Entonces, sí, sí nos comunicamos. Las personas autistas son violentas. Esta es una de las cosas que más se promueve también precisamente porque ante ciertos estímulos, ante ciertas situaciones, pues lo que sufrimos son crisis, son desregulaciones que nos llevan a tener algo que parece una rabieta muchas veces, o en algunas situaciones, pues la cuestión sensorial, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, también hace que tenemos como reactividad, pero no es que sean violentos, no es que seamos violentos, sino que aparentemente tenemos reacciones como agresivas. ¿El autismo tiene niveles? No, el autismo no tiene niveles. De hecho, el autismo no se mide. Lo que está tal cual como catalogado en niveles es el nivel de apoyo, ¿no? Hay personas autistas que están diagnosticadas con un nivel de apoyo tipo 1, nivel de apoyo tipo 2 y nivel de apoyo tipo 3. El nivel de apoyo no es permanente. Este nivel de apoyo puede variar de acuerdo a las circunstancias. Entonces, pues ahora sí que va a haber momentos en los que una persona necesite menos apoyo y en dadas circunstancias puede haber momentos en los que necesite más apoyo. Yo, por ejemplo, antes de que me dieran mi diagnóstico, digámoslo oficial, yo pensé que era nivel de apoyo 1 y sin embargo cuando me hablaron de mi diagnóstico, resulta que soy apoyo 2, ¿no? Entonces, oh, vaya. Y cualquier persona que me ve, incluso me lo han dicho, es que no pareces autista y bueno. Eh, Ahora, esta parte del autismo, ¿por qué es importante o dirigido para el apoyo de alumnado? Porque esta parte del lenguaje y la comunicación es bastante importante. Aquí encontramos tres situaciones en la presentación. Primero, lo que es la adquisición natural del lenguaje, ¿no? Dentro de la adquisición natural del lenguaje, pues es la forma en la que nosotros vamos a comprender el lenguaje, lo vamos a tratar de expresar o vamos a aprender a expresarlo y esto tiene mucho que ver con el contexto, los seres humanos con los que convivimos, toda esta parte de la estimulación. En la adquisición natural del lenguaje tenemos dos procesos, el proceso analítico y el proceso gestáltico. Todas las personas utilizamos ambos procesos. La diferencia radica en que hay quienes utilizan más uno al inicio de la adquisición del lenguaje y hay personas que utilizamos más otro. Lo usual no es que sea una regla o una norma obligatoria, pero lo usual es que las personas autistas utilizamos más el proceso gestáltico. Entonces, el proceso gestáltico es a partir de frases o, digámoslo, largas,
vamos descomponiendo la frase hasta tener la adquisición de la palabra. El proceso analítico es al revés, que es el que usualmente tienen las personas neurotípicas. A partir de la palabra, empiezan a conocer la palabra, adquirir palabra por palabra y posteriormente utilizan esas unidades de palabra para hacer frases más complejas. Entonces, cuando estamos hablando de que los niños, niñas, personas neurodivergentes, en este caso autistas, utilizamos más el proceso gestáltico, pues entonces la forma en la que vamos a realizar la comunicación va a ser diferente. Entonces, aquí tenemos la imagen, ¿no? El gestáltico parte de lo general a lo particular. Comenzamos con frases más largas que adquirimos de diferentes contextos y aprendemos a aplicarlas en contextos similares. Si un niño ve en la tele toda una frase y está observando el contexto en el que está siendo utilizada, si él se siente en un contexto similar, pues va a aplicar exactamente ese tipo de frases. Aquí entra una parte muy importante que es la ecolalia. Porque la ecolalia tiene varias funciones, es necesaria, no hay que extinguirla, no hay que quitarla y las personas autistas la utilizamos bastante. Incluso hay quienes sin darnos cuenta la llevábamos a cabo. ¿Qué es la ecolalia? La ecolalia es cuando repetimos de manera involuntaria y automática palabras, frases o sonidos que percibimos del exterior. Las funciones de la ecolalia pues son varias. La primera es la adquisición de vocabulario. La otra es la conectividad o tratar de tener conexión con el otro con el que estamos conversando. Y también está la ecolalia que es por steaming o digámoslo como autorreguladora, que nos sirve para poder regularnos en una situación de estrés o de ansiedad. Existen dos tipos de ecolalia. Una es la inmediata, que es justo después de que escuchamos algo, y la diferida, que es cuando repetimos algo que pudimos haber escuchado hace horas, días, semanas, meses e incluso años. De hecho, una ecolalia muy común que he visto yo en personas autistas adultas es que repetimos o, digámoslo, traemos de momento diálogos completos de películas o de series, ¿no? Y lo aplicas en el momento porque tiene que ver con el contexto y tu cerebro lo trae. Entonces, bueno, en el aula muchas veces hay niños y niñas que hacen ecolalia y que erróneamente se perciben como un mal comportamiento porque nos está arremedando. Y no es que nos arremede, es que está teniendo una función esta situación. O sea, el niño o la niña posiblemente al momento en el que está repitiendo, está tratando de repasar el vocabulario, está tratando de entender lo que está escuchando, está tratando de conectar con el docente o con su compañero o compañera con lo que está repitiendo, ¿no? Pero sí suele pasar que lo toman como algo grosero cuando para el alumno o la alumna pues es una necesidad para poder entender mejor. Ahora, en esta parte del lenguaje es muy importante tomar en cuenta que para nuestros alumnos y alumnas la comunicación que tenemos es primordial. Si tú quieres que tu alumno y tu alumna haga una actividad, pues obviamente le das instrucciones, pero la forma en la que vas a dar las instrucciones pues tiene que ser ahora sí que de acuerdo a las necesidades, ¿no? Lo usual es que estas instrucciones deben de ser claras, deben de ser cortas, deben de ser directas y tener ejemplos específicos. Si tú quieres que tu alumno o tu alumna o tu hijo o tu hija, digámoslo, porque el aprendizaje no solo se da en el aula, no se da en casa también. De hecho, principalmente la educación y el aprendizaje se da en el hogar al principio. Entonces, si tú quieres que tu hijo o tu hija haga algo, trata de entender esta parte de, ok, si yo le digo, haz esto, posiblemente ya se le olvidó hasta la primera cosa que le dijiste por tratar de enfocarse en todo lo demás que dijiste. Y a final de cuentas, pues se va a quedar así. ¿Qué voy a hacer? No sé, porque ya todo lo que me dijeron se amontonó y se difuminó y se sumó. Entonces, si tú trabajas con niños o con niñas autistas, tienes que entender que las instrucciones lo mejor es darlas cortas y directas y que sean paso por paso, en lugar de ser varios pasos juntos, que él o ella pueda ir paso por paso para tener la mayor lógica en su proceso, porque para nosotros como personas autistas, los procesos deben de ser lógicos, si no se vuelve bastante complicado llevarlos a cabo. Las normas porque la cuestión comportamental es un factor
bastante delicado en esta parte de la educación, hablando de las escuelas. Si tú tienes normas, tienes que tenerlas no solo muy bien explicadas, sino muy bien ejemplificadas. A veces yo sé que dependiendo mucho de la institución o de la persona, pero si puedes poner cosas gráficas para los alumnos y alumnas es muchísimo mejor para poder entender lo que tú quieres que hagan o lo que tú quieres que atiendan. Entonces las normas deben de ser muy explícitas, deben de ser constantemente recordadas, deben tener apoyos visuales, imágenes, iconogramas, tienen que ser fáciles de comunicar. Si tú le empiezas a dar toda una explicación bastante revuelta, entonces, pues para el alumno o para la alumna va a ser difícil de poderlo procesar. Tener que tomar en cuenta la edad también es muy importante. Y tienen que tener sentido. Si una regla o una norma no tienen sentido para tu alumno, para tu alumno, para tu hijo, para tu hija, y él es autista o ella es autista, pues esta norma no va a ser seguida. ¿Por qué? Porque es como decir, pues eh, generalmente le digo a los papás, si tú le pides a un niño que no diga malas palabras, pero tú las dices, pues obviamente para él no tiene sentido que él no pueda y tú sí. ¿Sí? O sea, no es una norma, no es algo que sea lógico, no tiene sentido. Entonces, quieres que tenga sentido, aplica para todos. El niño tiene su propio procesamiento lógico. Usar sinónimos también es una parte bastante importante porque algunos niños tienen un vocabulario más extenso, pero algunos niños y niñas tienen un vocabulario un poco más limitado. Entonces, a lo mejor tú puedes utilizar palabras para explicarlo y ellos no conocen esas palabras y posiblemente no te van a entender. Entonces, siempre que estés dando indicaciones, que estés dando instrucciones para que tus alumnos y tus alumnas hagan algo, tienes que buscar explicar. Siempre trata de asegurarte que les digas, ¿entendiste? Sí, entendiste lo que vamos a hacer, lo que necesitamos que hagas, y entonces explicar 2 o 3 veces y utilizar diferentes sinónimos de las acciones. Ahora, una de las estrategias que mejor funcionan para lograr los aprendizajes en niños, niñas, adolescentes e incluso adultos y adultas autistas es a partir de las pasiones, de los intereses que más tenemos, ¿no? O sea, clínicamente hablando le hablan intereses restringidos, pero nosotros en la comunidad autista les llamamos pasiones autistas o temas de interés, ¿no? Si yo utilizo el tema que a mi alumno o a mi alumna más le gusta para poder abarcar los aprendizajes, pues obviamente para ellos también va a significar muchísima más facilidad de poderlo procesar. Entonces, es complejo porque los docentes o las docentes no siempre tienen la disposición a conectar con los gustos de sus alumnos y alumnas. Y es como de, o sea, aparte de todo lo que tengo que hacer, me tengo que poner a investigar. Bueno, pues sí, lo siento. Como docente, como papá, como mamá, como cuidadora, es parte importante de conectar con tus alumnos y alumnas autistas el mostrar interés en lo que a ellos más les gusta. Entonces, sí sería bueno que te pongas a investigar un poco sobre, no sé, si a Rosita le gustan las mariposas, pues investigar tipos de mariposas, colores, el hábitat, no sé, me parece bastante complejo, pero luego a veces lo importante es escucharlos. Si ellos ven que tú muestras interés por lo que ellos ya saben del tema, pues entonces logras conectar y logras que esas instrucciones o esas indicaciones para el aprendizaje o la actividad sean mucho más fáciles de hacer. En cuanto a esto de las pasiones autistas, obviamente no vas a decir, bueno, es que si yo tengo que ver matemáticas, ¿cómo le voy a hablar de carritos? Bueno, puedes utilizar material manipulable, digamos, gomitas de carritos, dibujos de carritos, hacer tu propio material con el que el niño conecte porque es parte de su interés y utilizarlo para lo que tú quieres que aprenda. Hacer las sumas de carritos, hacer diferenciación por colores, por modelos, las partes del auto, o sea, todo eso puede significar una estrategia para aplicarlo dentro del aprendizaje que tú quieres hacer. En cuanto a los temas, bueno,
Si tu alumno tiene una pasión por los trenes, digámoslo, y tú quieres que aprenda sobre el cuerpo humano, entonces tratas de enlazar los temas. No es que vas a poner al niño a que a fuerzas utilice el material que tú dices como tú dices, sino que tienes que hacer esa adaptación, ese ajuste razonable, que es lo que se habla en el artículo tercero. Entonces, tú puedes utilizar tu trenecito, poner la lámina del cuerpo y que el trenecito vaya viajando por los sistemas, por los órganos, dependiendo de qué es lo que tú vayas a enseñar, para que él vea que, no sé, separa en la estación de los pulmones. Y entonces tú empiezas a hablar de los pulmones utilizando el material que a tu alumno le está gustando, ¿no? O sea, es un ejemplo. La parte de las conexiones y los lazos, bueno, lo había mencionado antes. Si tú muestras interés, si tú muestras preocupación por lo que a él le gusta, si tú le das esa apertura para que hable de esos temas que son parte esencial de él, de ella, pues obviamente que tú puedes también empezar a establecer esa situación. Ok, en este momento puedes platicarme de tu interés, pero en este momento vamos a tener que trabajar, ¿cómo ves? Y podemos trabajar con el material de tu interés, pero tienes que cumplir con esta situación. Es la parte de la negociación. Hay que aprender a negociar con nuestros alumnos y alumnas para que también para ellos tengan, ok, tengo yo mi momento y tengo que darle el momento también a lo que especifica esta situación, ¿no? Y bueno, aquí puse algunos ejemplos de, por ejemplo, cosas que puedes utilizar a partir del interés de tus alumnos y alumnas. Por ejemplo, hay hojitas específicas de cuántas mariposas hay, ¿no? Y estás diferenciando los tipos de mariposa y estás haciendo esa aplicación de pensamiento matemático porque tiene que haber conteo, tienes que poner a funcionar, ahora sí que sus funciones ejecutivas de poner atención, de diferenciación. También puedes manejar, aquí está un material tangible, que son las figuritas como tal de las mariposas, donde las puedes clasificar por colores, las puedes clasificar ahí con los números. Otra parte que viene aquí abajo, una imagen no se ve, no sé por qué, pero bueno. Aquí abajo pongo el ejemplo de una juventud o una adolescencia autista, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, puede ser que le gusten los cómics, puede ser que le guste el manga, que es el cómic japonés, y entonces tú puedes a partir de ese gusto desarrollar habilidades, la lectura, la escritura, incluso la numeración, toda esta parte y mostrar interés, generar la conexión, pues obviamente va a facilitar que tanto él te escuche y pues te entienda, que logres negociar, que logre él también ceder o ella logre ceder ante ciertas situaciones como las normas que a lo mejor no son lo que más le gusta, pero que él sabe que hay un genuino interés en su persona. El hecho de ¿cómo se llama? Las recetas también pueden ser bastante interesantes si les gusta, por ejemplo, la cocina, si les interesa la cuestión de la manipulación. Entonces, son estrategias que se pueden utilizar y que sobre todo hay que pensar y adaptar para que los alumnos y alumnas pues sea más llevadero también para ellos esta situación de las escuelas, de los aprendizajes y de la conexión con el otro. Y pues sería todo. Pues muchísimas gracias, licenciada Vianey, también por presentarnos este tema. Igual creo que el día de hoy justo, ¿no? O sea, volvemos a conocer, desaprender lo que ya teníamos de mitos sobre el autismo y que claramente en este espacio nos brinda justo el conocimiento, el aprender, pues realmente ya no desde una mirada pues excluyente, ni de que todo tiene que ser únicamente neurotípico, sino de cómo adaptar, ¿no? El aula, no, bueno, más que nada las actividades, ya no una educación que fuerza a los niños, a las niñas, a las juventudes a estar en un molde normal, entre comillas, porque no es como que haya algo normal y anormal, sino que la educación pues también ha clasificado así, ¿no? O sea, justamente a los alumnos, a las alumnas, y pues no, el día de hoy, pues la licenciada Vianey pues nos demuestra que no es así, que realmente el aprendizaje se puede llevar a cabo con base en estas actividades que claramente, pues justamente son hasta
pues innovadoras en el sentido de que ya no solamente es estar en un sistema donde repetimos, donde se nos castiga, ¿no? Pues creo que el día de hoy en este foro yo pues estoy muy contenta. En comentarios pues realmente les ponen que hay buenas reflexiones, que los temas estuvieron muy interesantes. No hay como tal, bueno, no hay preguntas, pero justo pues nada más me gustaría preguntarles si tienen alguna red social o donde podemos ver un poquito más de justo sus trabajos, si tienen alguna página en internet, si no, pues igual pues ya estaríamos muy contentas de tenerlas aquí en otros foros para justo, o sea, seguir escuchando pues mucho de sus investigaciones. Créanme que realmente yo me voy muy feliz, pero bueno, les dejo esta parte de si tienen redes sociales o si tienen la página de algún proyecto para que, bueno, también los puedan seguir desde la página. Sí, yo, pues si quieren seguirme se llama Luz Tras las Rejas en Instagram, @L tras las rejas. Ahí se pueden enterar de cómo va avanzando mi proyecto de investigación y pues nada, muchas gracias y muchas felicidades, Jenny, porque es pues un trabajo muy interesante y muy lindo, además explicado. Muchas gracias, Mariana. Yo también estoy en Instagram como psicóloga Vianey, psicóloga educativa Vianey, y en TikTok estoy como bflowers, b.flowers. Ahí, de hecho, hago principalmente videos hablando sobre el autismo y el TDAH, algunos datos, investigaciones y, bueno, cosillas así, ¿no? Entonces, si quieren buscarlo, también ahí está. Y Mariana, también se me hizo muy interesante tu investigación, esta parte de cómo en la sociedad existe el castigo y lo relaciono mucho con la parte de la crianza, ¿no? Porque se tiene mucho esa creencia de que si el niño se porta mal, entonces tengo que castigarlo porque así va a entender. Cuando ya la crianza respetuosa nos ha demostrado con estudios y todo, o sea, la ciencia lo respalda, que el castigo no es lo que hace que la persona cambie. Lo que hace que la persona cambie es explicar, hablar, demostrar y la conexión emocional que creas al momento de estar haciendo esas prácticas. Así que me pareció bastante interesante lo que planteaste con las mujeres pues en las situaciones de cárcel, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a ti que nos acompañaste en este foro y pues gracias en general a todo el público que está sintonizando. Pues ahí están las redes sociales. Recuerden seguir justo a Mariana y a Vianey. Y pues esperemos aquí tenerlas, pues justo, ¿no? Demostrando como la otra parte de la educación, la parte revolucionaria y que cambia. Y pues les agradecemos mucho en este foro. Esperemos que pues puedan compartir, ¿no? Seguir también la página. Mañana ya es el último día del foro y pues nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias de nuevo y estamos pues justamente viéndonos en un futuro. Muchas gracias.